Hola, buenos días. A continuación vamos a hacer los ensayos, vamos a hacer algún ensayo de cómo funcionan distintos componentes. En este caso vamos a empezar por el diodo normal, y para lo cual vamos a usar una fuente de alimentación que nos permite regular el voltaje de entrada, como vemos aquí. Nos vamos a colocar, aquí tenemos el voltaje, no es muy fino, este es para la finura y este es para limitar la intensidad que vaya a circular. En este caso no lo vamos a gastar, no tenemos que limitarla. Y lo que vamos a hacer es hacer un circuito como el que tenemos aquí en la figura, es decir, vamos a colocar una fuente de alimentación, el positivo a una resistencia de 330 y luego el diodo. ¿Para qué? Bueno, para ver un poco las características del diodo, qué voltaje se pierde básicamente y qué intensidad pasa. Según las características del diodo, me dice el fabricante para ese tipo de diodo, que es el 1N4007, pues que la caída de tensión máxima, como pone aquí, average rectified output current, como mucho será perdón, aquí el forward voltage, voltage forward es el voltaje que se pierde, como mucho se caerá 1 voltio. Y también me dice en sentido inverso que habrá entre 5 y 50 microamperios de amperaje inverso. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos ver realmente es cómo se comporta el diodo, para lo cual pues vemos aquí que tenemos aquí este circuito y le vamos a ir colocando distintos voltajes a la alimentación de este circuito. En principio le pondremos 5, 10, 15, 20 voltios. Lo que hacemos es medimos el voltaje que cae en la resistencia, con el cual lo tenemos aquí, medimos el voltaje de la resistencia, aplicando la ley de Ohm obtenemos la intensidad que está circulando por la resistencia y por tanto por el diodo, y también medimos el voltaje que cae en el diodo que tenemos aquí, con lo cual podremos dibujar la curva intensidad-voltaje en el diodo, nuestro voltaje del diodo, la caída de tensión que tiene y la intensidad. En principio la curva debería ser una curva más o menos recta por esta zona y es lo que vamos a dibujar ahora. Entonces, bueno, en este caso tenemos 4,8 voltios, podemos poner un poquito como con el find, podemos llegar a 5 o 5 más o menos. Lo que pasa es que, bueno, cuando vayamos a medir, esto sería la tensión que hay en todo el circuito, lo medimos y me sale 4,92, 4,93, va oscilando un poco. En el diodo me sale 0,711 y en la resistencia me sale 4,16 voltios, 4,15. ¿Vale? Estos serían los resultados que apuntaríamos en este caso. Bueno, a mí me ha salido antes, lo acabo de hacer, 3,55. Me sale por tanto que están pasando de 10 miliamperios y la caída de tensión de 0,7. Bueno, lo quito para que no se vaya calentando, con lo cual lo dibujaría en la tabla. Fijaros que a medida que aumento el voltaje, aumenta el amperaje que circula. En este caso tenemos 4 puntos, 10, 26, 41, 58 miliamperios. Y la tensión de caída del diodo es 0,7, 0,76, 0,76, 0,77. Como veréis, no es un valor constante. Me dice el fabricante que es hasta 1 voltio, pero fijaros que está en torno a 0,7 y 0,77. ¿Vale? Bueno, en este caso hemos hecho una resistencia de 330 ohmios de 1/4 de vatio, calculamos y la intensidad me sale de 27 miliamperios. Más de 27 miliamperios al final acabaría quemándose. Por ese motivo, con 5 o 10 voltios no pasa nada, pero cuando metamos 15 o 20 no lo debemos dejar mucho tiempo, que si no se me quemará. Vale, pues con eso tenemos entonces las características que acabamos de obtener y comprobamos que sí, que es menos de 1 voltio. Pero fijaros que no es un voltaje constante. Vamos a coger valores de más o de menos de estas características, para lo cual sustituimos esta resistencia por, en principio ponemos una Duncan y le ponemos 5 voltios y entonces me salen estos resultados, es decir, 4,33 miliamperios, lo hemos bajado por ahora y fijaros cómo baja también el voltaje, es decir que a menor intensidad que circula por el diodo, el voltaje va bajando. Entre 0,5 y 1 voltio es lo habitual, más o menos, pero vemos que en este rango está entre 0,66 y 0,77, ¿vale? Que es lo que un poco dibujaríamos aquí. Eso serían 50 miliamperios, tendríamos 0,77 y aquí 0,66. Tendríamos una curva casi vertical, pero no del todo vertical. Y cogemos en este caso también una resistencia de 15 ohmios para que la intensidad sea mucho mayor, una un poquito más gorda, y me sale que con 263 miliamperios pasan hasta 0,83 voltios, o sea que la oscilación va entre 0,66 y 0,83. Como hemos visto, más o menos entre 0,5 y 1 voltio es lo que cae, la tensión que cae en el diodo.
Esta tensión del diodo lo que nos condiciona es que, como vemos que no es un valor constante, sino que depende de la intensidad que está circulando, me condiciona que a la hora de hacer los cálculos teóricos del ejercicio, pues eso, consideramos un voltio o 0,7 y no deja de ser un valor aproximado. La realidad tendríamos siempre que acabar montándola y no siempre va a coincidir exactamente con lo deseado. Y no solo eso, sino que según las condiciones del circuito, pues a lo mejor las tensiones de salida, en este caso si hablamos de una fuente de alimentación, no tienen por qué coincidir al 100% con el valor deseado. Por ese motivo tendremos que aplicar elementos de regulación para conseguir valores estables. Bueno, pues aquí tenemos esta primera parte de los ensayos del diodo. Bien, para conseguir una intensidad más elevada, lo que hacemos es ponerle ahora una resistencia de 2,2 ohmios. Pero claro, precaución, si le pongo 2,2 ohmios y le pongo 5 voltios, la intensidad va a ser muy superior a 1 amperio y además la intensidad que debe aguantar la resistencia es apenas medio amperio. Podemos ponerla pero durante poco tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el limitador de intensidad de la fuente de alimentación y así vemos también cómo funciona esta funcionalidad de una fuente de alimentación. Básicamente el limitador de intensidad está aquí, yo le doy a on y en este caso lo tengo limitado a 0 amperios. Fijaros que conforme voy subiendo este limitador, por ejemplo, ahora limito a 0,27 amperios y por tanto el voltaje aplicado es 1,6 en vez de el 5 voltios que tengo definido. O sea, si yo, a ver si me explico mejor, si yo lo tengo al aire que sale 4,6 voltios, bueno, puedo poner si queréis 5 voltios. Lo ajusto a 5, esta es la tensión que voy a tener aquí si no tuviera limitador. Al tener limitador, la tensión se reduce para que la intensidad no supere ese valor. Conforme voy aumentando, yo puedo coger y buscar más o menos una intensidad de 1 amperio, que es lo que estoy buscando, ¿vale? Con lo cual, ahora 1 amperio, lo que le aplica son 4,1 voltios. Realmente cuando tomo las medidas me sale, bueno, lo voy a apagar. Cuando tomo las medidas me sale que el voltaje total, en verdad me sale 3,3 voltios, resistencia y diodo juntos. El voltaje que aparece en la resistencia es de 2,37, dividido entre 2,2, 1,07 amperios es lo que está circulando. Y ahora vemos que la caída de voltaje que hay en el diodo, en vez de ser 0,83 cuando había un cuarto de amperio, ahora es 0,93 cuando hay 1 amperio. Básicamente lo que me dice el fabricante que no llega a 1 voltio. Lo que decía, aproximadamente entre medio voltio y 1 voltio es la caída de tensión que nos encontramos según si la intensidad es muy pequeña o muy elevada, que está cerca del valor máximo. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de con un diodo normal, vamos a coger un diodo Zener haciendo el siguiente circuito. Colocaremos aquí la resistencia, aquí el diodo y cambiaremos en los voltajes para obtener distintos puntos de la curva. Entonces, bueno, en este caso cogemos una resistencia de 1K, ponemos el voltaje de la fuente de 20 voltios y vemos que pasan 14 miliamperios. Bueno, medimos el voltaje y calculamos la intensidad, 14 miliamperios es lo que pasa por el circuito y la caída de tensión del Zener es de 5,25. El fabricante me dice que son 5,2 voltios. Fijaros que ya se va un poquito. Cojo y bajo el voltaje en la fuente de alimentación, en vez de alimentarlo con 20 lo aumento con 10, con lo cual la intensidad disminuye a 3,9. Lo mismo, la calculo viendo el voltaje aquí, dividido entre 1K, saco la intensidad y me sale 5,13. Fijaros que ya el valor empieza a oscilar, no significativamente, pero ya va cambiando. De 5,2 voltios no es del todo cierto. Y luego lo que hago es quitar esta resistencia y pongo una de 360 ohmios para conseguir una intensidad mayor. Le pongo 20 voltios, me salen 41 miliamperios y el voltaje, pues veis que aumenta. Es decir, a mayor intensidad, mayor caída de tensión se aplica en el diodo. Como veréis, el 5,2 voltios no es un valor muy estable. ¿Sirve como circuito estabilizador? Sí, pero tenemos una oscilación que hay que tenerla en cuenta a la hora de diseñar los circuitos. Además, todo esto que estamos viendo, estamos siempre también considerando condiciones de temperatura iguales. Aquí solamente estamos sacando la intensidad, también condiciones a lo largo del tiempo, de deterioro, etc. Con lo cual estos valores, como veremos, repito, son aproximados. Aquí acabamos de ver en este ensayo cómo más o menos oscila en función de la intensidad el diodo Zener que utilizamos para las prácticas. Básicamente lo que he hecho ha sido encender, aplicar el voltaje y medir. ¿Vale? Aquí lo tenemos.